En este tutorial vamos a explicar cómo configurar el test periódico para que lo mande a la central receptora de alarmas en los días y horas prefijados por nosotros. La configuración la haremos a través del software y a través del teclado, para que vean las dos posibilidades de configuración. Para ello vamos a utilizar una central Evo 192, un teclado K641 para hacer la programación y la programación por software la haremos a través del Babyware. Vamos a realizar la configuración primero por Babyware y después por teclado, para que vean las dos posibilidades de configuración. Dejaré un link en la descripción donde podrán descargarse el manual de programación. Pasos a seguir para la configuración. 1. Hora y minutos del día de reporte de pruebas. 2. Cada cuántos días se produce el reporte de pruebas. 3. Transmisión del reporte de pruebas. 4. Número de abonado. 5. Número de teléfono 1 de central receptora. 6. Formato de reporte. 7. Marcador. Reporte a receptora. Bueno, aquí estamos en la Evo 192, conectados ya de forma seria a través del programador 307 USB y nos vamos donde pone Evo 192, perdón, damos doble clic y nos sale otra pantalla. Aquí vamos a la parte de reportando. Nos sale otro menú y nos vamos a ir. Aquí donde pone en la pestaña configuración global, vamos donde pone reporte de prueba automático. Y aquí vamos a poner 007, es decir, que sea cada 7 días. Y aquí vamos a poner que sea a las 2 de la madrugada. Ahora nos vamos a código de reporte. Y nos vamos a la parte donde pone especial. Aquí pone reporte de prueba. Está a 00 significa que no te lo transmitiría. Ponemos FF y ahora ya sí que lo transmitiría. Ahora vamos nuevamente a rutas de reporte. Y ahora vamos a ir donde pone línea terrestre y GSM. Aquí tenemos que poner el número de abonado, que nos lo tendrá que decir la central receptora de alarmas, igual que el número de teléfono, que también nos lo tendrá que decir la central receptora de alarmas. Ahora vamos nuevamente a configuración global y aquí en formato y código de reporte tendremos que poner el 5, que aquí es Contact ID. Ahora tengo Contact ID. Para que transmita el reporte de pruebas en Contact ID. Y ahora nos vamos nuevamente a línea terrestre y esto es importante, que pasa muchas veces si la gente dice, oye, que no me transmite las alarmas o no me transmite el test periódico. Y es porque hay que dejar marcado esto. De fábrica no viene puesto. Esto es importantísimo. Que haga el reporte a través del marcado. Y aquí ya el método de reporte, esto ya es si tienen GSM o solamente línea terrestre. En este caso vamos a poner que solamente tenemos línea terrestre. Y mandará el test periódico el reporte. Damos a OK. Damos otra vez a OK y lo enviamos a la central. Una vez que ya tenemos hecho esto, ya estaría configurado esta central para que mande el reporte de pruebas cada 7 días a las 2 de la madrugada. Ahora vamos a hacer la misma configuración a través del teclado y para ello entraremos en las siguientes secciones. Sección 3041. Hora del día del reporte de prueba. Pondremos 0200, que significa que será a las 2 de la madrugada. Sección 3040. Reporte de pruebas automático. Pondremos 007, cada 7 días. Sección 3902. Reporte de prueba. Pondremos B de Barcelona, E de España. Sección 3061. Número de abonado. Esto no lo tiene que dar la central receptora de alarmas. Sección 3071. Número de teléfono 1 de receptora. Esto también nos lo tendrá que dar la central receptora de alarmas. Sección 3070. Formato de reporte. Aquí pondremos 5555. Sección 3036. Opción 3. Hay que ponerla en on. Bueno, aquí tenemos el teclado, ¿de acuerdo? Y vamos a programar el test periódico. Para ello entramos en programación, dejamos pulsado el 0 y el código estadal de fábrica son 6 ceros. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Vale, ya estamos dentro de programación y nos vamos a la sección 3041. Aquí vamos a poner la hora del test periódico, vamos a poner a 2 de la madrugada, 02, 00. ¿Vale? Ahora, vamos a la sección, salimos otra vez, vamos a la sección 3040. Y aquí en tiempos vamos a poner
007. ¿Esto qué significa? Que es cada 7 días. Damos para afuera y ahora vamos a la sección 3902. Aquí tenemos que poner BE. Esto sería A, B, C, D, E. Pues sería B y la E. ¿De acuerdo? Ahora salimos y vamos a la sección 3061. ¿Vale? Aquí en el 3061 es el número de abonado. Esto no tiene que decir la central receptora de alarmas. Voy a poner uno genérico. ¿Vale? Ahora vamos al 3071. Vamos a ver. 3071. ¿Vale? El número de teléfono también no tiene que decir la central receptora de alarma. Voy a poner yo uno genérico. Y ahora nos vamos a la sección 3070. 3070. ¿Vale? Comunicador, aquí tiene que estar todo en 5, que es el Contact ID. Y ahora nos salimos nuevamente y ahora vamos a la sección 3036. Y en la opción 3 tiene que estar en ON, es decir, vemos cómo se selecciona, damos a entrar y ya estaría configurado el test periódico para que transmita a las 2 de la mañana, cada 7 días. Aquí termina este tutorial. Es importante saber cómo programar el test periódico porque todas las centrales receptoras de alarmas lo exigen a los técnicos. Espero les sirva de ayuda, un saludo y muchísimas gracias. Si quieres saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de Facebook, Seguridad Electrónica y algo más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área, que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda, un saludo y muchísimas gracias.